Ángel, Presente. ok. Angélica, Angélica está aquí. No. Ángel, Á- Presente. Ángel, Ángel. Mande, dígame. Ah, no, 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 ahí está, ya. Es que vi que Branca tenía abierto el micrófono. Encendí el micrófono. Ok, Branca, Presente. listo. Dani, Dani, Sí, presente. listo. Diana, Presente. Eileen, Presente. Genesis, Presente. Jasmine, Presente. Jennifer, Jennifer, no. Eileen, Presente. Laura, Presente. Lidia, Presente. Luz, Luz, ¿se Presente. encuentra aquí? María Presente. Fernanda, sí, María Fernanda Aguilar, Presente, Lick. María Fernanda Beltrán, Presente. Marlon, Marlon, ¿está por aquí? Presente. Ok, listo. Michael, Presente. Ronald, Presente, ingeniero. Roxana, Presente. Sheila, Presente. Víctor, Víctor, Presente. Vilma, Presente. Dina Presente. y Eduardo. Presente. Listo, nuevamente Jennifer, nuevamente Angélica. No, ok. Comencemos entonces con el tema, güey. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a iniciar desde la diapositiva. Y entonces, vamos a cargar aquí. ¿Están viendo la presentación en pantalla completa? Sí. Sí, Sí. ok. Mire muy bien los elementos principales del equipo que vamos a estar encontrando. El tubo rayos X, obviamente. Sin mi tubo rayos X no hay radiación. Lo primero, ¿verdad? Lo que es la camilla de exploración, donde vienen pacientes de acuesta. Bueno, no en todos los estudios se acuesta. Hay unos estudios donde está, donde ubica el pie encima de la camilla. Eh, en esos estudios, bueno, va a depender también del estudio. Si está completamente al costado o si está inclinado. Si está sentado, solo ubicando el pie. También va a depender eso. Tenemos el Shepuki, que es más que todo para estudios donde vamos a estar identificando, por ejemplo, estudios de tórax. Bueno, ahí eso también vamos a verlo en su momento, exactamente para qué es, y el generador de alto voltaje. Y esta parte es la que vamos a hablar hoy, lo que es el generador de alto voltaje. Ahora, mire muy bien, este forma parte del equipo. Este generador de alto voltaje en ocasiones puede estar adentro de la sala o puede estar en un cuartito ahí aparte. Pero vamos a necesitar de un generador de alto voltaje sí o sí, tiene que estar ubicado en la sala. Bueno, lo tiene que tener en el centro sí o sí. Entonces, como les había comentado sobre esto, voy a adelantar algunas diapositivas más adelante, aquí. Este generador de alto voltaje, su intención es esta. El asunto es que, como habíamos comentado, el voltaje que manda el NE, el voltaje que manda el NE es un voltaje de 220 voltios, de 220 voltios o 110. Ok, o 110 voltios. Perfecto. Ese va a ser el voltaje que va a estar mandando el NE. Pero ¿qué pasa con todo esto? El voltaje que nosotros ocupamos para formar rayos X no es tiene que ser un valor más alto que este. Por ejemplo, digamos que nosotros trabajemos con 110 kV para un estudio. Si trabajamos, por ejemplo, trabajamos con 110 kV para un estudio, que ¿cuántos son 110 kV en voltios? ¿Cuántos son 110.000? Correcto, 110.000 voltios. Necesitaríamos 110.000 voltios
para hacer este estudio. Entonces, este es un voltaje, una cantidad de voltaje altísima. ¿Y cómo voy a conseguir esa cantidad de voltaje altísima si lo que me manda el N es esta miseria? No, ¿verdad? No se puede. Tiene que haber alguna forma, de tal manera que yo pueda trabajar con un voltaje tan alto. Entonces, para eso está lo que es el generador de alto voltaje, alta frecuencia. Eso es su función. Básicamente, esto lo necesita, o sea, necesitamos este generador de alto voltaje para aumentar el voltaje que nos manda el suministro de NE. Básicamente lo ocupamos para eso, para estar aumentando el voltaje de tal manera que el voltaje que necesitamos nosotros para generar los rayos X, lo contemos. Contemos con esa cantidad de voltaje. Ahora, vamos a hablar sobre eso ahorita. Y estos generadores de voltaje contienen internamente el siguiente elemento. Contienen lo que conocemos como un transformador. Internamente, estos aparatos de aquí, este generador de alto voltaje, internamente lo que tiene es un transformador. Un transformador, el principio del transformador es este. Básicamente no es nada más que una bobina. Una bobina, si no han escuchado antes o no tienen idea de lo que es exactamente una bobina, es un alambre de cobre enrollado. Completamente bien enrolladito, bien enrolladito, súper enrollado. Así como ustedes están viendo aquí. Esto es un transformador de núcleo cerrado con esto es un transformador con dos bobinas. Miren muy bien. Tenemos aquí dos bobinitas que son alambres de cobre súper enrollados. Tenemos aquí un autotransformador que no es nada más que una bobina. Que es una bobina que está súper enrolladita, y aquí tenemos lo que es un transformador de núcleo cerrado. Bueno, este es un transformador de núcleo, perdón, aquí este sería de núcleo abierto, perdón. Aquí corrijo esto. Aquí lo corrijo, no me acabo de dar el núcleo. Y este sería un transformador de núcleo cerrado. Sí, eso lo corrijo. Esto es lo que cambia nada más la forma como nosotros vemos este núcleo aquí. Esto le llamamos el núcleo. Esto le llamamos el núcleo, que es básicamente un artificio de metal, de hierro. Eso es el núcleo. Es un artificio, es un objeto de hierro. Y esto le llamamos bobina. Estas son las bobinas que son, es un alambre de cobre enrollado. Bobina. Es un alambre de cobre enrollado. Y es un alambre de cobre enrollado que está dando varias vueltas. Da muchísimas, pero muchísimas vueltas. Aquí logramos contar vueltas. Aquí hay como, no sé, unas 20, no sé. Estoy inventando ese dato, habría que contar una por una cuántas vueltas ven ustedes. Pero son varias vueltas que dan. Entonces, nuestro generador de alto voltaje va a tener internamente ese transformador. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Qué es lo que va a hacer exactamente el transformador? Vamos a borrar aquí. Y miren, aquí está el transformador que contiene internamente nuestro generador de alto voltaje. Es un transformador, internamente está protegido, por cierto, está protegido con aceite para que sea un aislante eléctrico. Porque imagínense, por ejemplo, que alguien esté cerca de este aparato y que toque el aparato. Se va a electrocutar con voltaje muy altísimo. Entonces, lo que tienen estos aparatos es que están cubiertos de aceite. El transformador está cubierto de aceite, que el aceite sirve como aislante eléctrico y aislante térmico también. Y bueno, aquí lo que trae es un cátodo y un ánodo. Esto no nada más que está direccionando la entrada y salida de la corriente. Por aquí entra la corriente y por aquí sale. Esto es un poquito más avanzado explicarles exactamente qué pasa internamente. Aquí vamos a tener un transformador de filamento, o sea, aquí vamos a tener miren muy bien que es la misma idea. Es la misma idea que estamos viendo aquí. Este mismo aparato que tenemos aquí, nuestro núcleo de hierro y dos bobinitas, lo estamos viendo aquí, solo que lo estamos viendo acostado y con más número de vueltas. Y vamos a tener también otro transformador aquí que le vamos a llamar alto voltaje. Ok, bueno, vamos a tener dos transformadores. ¿Para qué sirve cada transformador? Primeramente, este transformador de alto voltaje lo que hace es permitirnos trabajar con un alto voltaje, y este transformador de filamento lo que nos hace es trabajar con el valor específico de voltaje que necesitamos para el estudio. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo convierta alto voltaje y otra cosa es que necesite exactamente el valor de voltaje que quiero.
Entonces vamos a apuntar aquí. Este transformador de alto voltaje aumenta el voltaje que fue suministrado por la central eléctrica. Eso es lo que va a hacer. Este transformador de filamento, básicamente lo que va a hacer es regular el voltaje al valor exacto que ocupa el tubo rayos X. Esto de aquí. Es el valor exacto que va a ocupar el tubo rayos X. Como les digo, o sea, una cosa es que mi equipo aumente increíblemente el voltaje y otra cosa es que deje exactamente el valor que ocupa el tubo rayos X. ¿Por qué? Porque puede ocupar un voltaje de 70 kilovoltios, puede ocupar un voltaje de 80 kilovoltios, de 110. Y otra cosa es que yo cuente con una cantidad grande de voltaje, pero otra cosa es que cuente con el valor exacto de voltaje y eso es lo que va a hacer el transformador de filamento. Ok, y entonces miren qué va a hacer mi transformador. ¿Qué va a aparecer? Miren, esta es mi corriente. Ustedes la ven en forma de onda porque es una corriente alterna. Miren muy bien, ustedes la ven en forma de onda porque es una corriente alterna. Por cierto, quiero que me recuerden qué es corriente alterna y qué es corriente continua. Quiero que me recuerden corriente alterna y corriente continua. Corriente continua es la que no cambia, Ajá, la que se tiene. Y exactamente. la corriente alterna es la que va variando. El valor de voltaje no cambia. El voltaje no cambia. Y el valor de corriente alterna, el valor de voltaje cambia. Perfecto. Entonces mire que aquí lo que estamos viendo es una corriente alterna. ¿Cómo sé que es alterna? Porque tiene forma de onda. Vamos a ubicar aquí. Esta corriente tiene comúnmente forma de onda. O comúnmente digo, porque es que si digo, siempre va a tener forma de onda, ahí estoy cometiendo un pequeño error técnico. Pero sí vamos a ver, vamos a poner aquí, tiene comúnmente forma de onda. Y aquí estamos viendo nuestra onda, miren muy bien, aquí estamos viendo nuestra onda con el voltaje aquí en forma de onda. Y tiene un valor de frecuencia, ¿por qué? Porque toda onda tiene frecuencia y tiene longitud de onda. Entonces aquí va a tener nuestra frecuencia que es de 60 Hz. Entonces miren qué pasa con el voltaje antes del transformador. Entonces, ¿qué va a pasar? Luego va a venir y esto de aquí, lo que pasa, aquí es bien difícil, un poquito abstracto de entender esta parte, lo voy a poner con un color rojo, pero esto es lo que les indica esta partecita, es donde está el transformador. Ya les voy a explicar esa parte exactamente. Esto es el transformador. Esto es el transformador. Transformador. Ok. Y entonces, miren qué pasa con ese voltaje, con el voltaje de la corriente, después del transformador. Miren que ahora es más alto. Es mucho más alto. Miren que ahora la altura, cuánto es la altura de esa onda de corriente. Y miren aquí cuánto era. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que significa es que no está aumentando el voltaje. Básicamente eso es lo que está haciendo mi transformador. La corriente cuando pasó tenía este valor de voltaje, esta onda de voltaje. Pero miren ahora que después de que esa corriente pasó por el transformador, ahora es mucho más alto. ¿Qué significa eso? Que me está aumentando el voltaje, porque es lo que yo necesito, un voltaje alto para generar rayos X. Entonces, eso es lo que me va a hacer a mi transformador. Ahora, ¿puedo borrar esto? ¿Lo copiaron ya? Sí. Ok. Sí. Listo. Entonces, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto y quiero que veamos el siguiente punto. Fíjense muy bien que el transformador permite regular el voltaje para el tubo rayos X. Perfecto, ustedes lo sabemos. ¿De qué manera? Lo aumenta. Pero quiero que lo veamos también de una manera bien técnica, más profesional. Que no simplemente decirles que lo que me hace el transformador es aumentar el voltaje. Quiero que vean exactamente lo que hace mi transformador. El transformador tiene dos bobinas, como la acabamos de ver y como ustedes lo ven aquí. Dos bobinitas, miren, tiene dos bobinas, que son alambres de cobre enrolladitos, súper enrollados. Miren que aquí lo estamos viendo, solo que aquí estamos viendo ya un dibujo. Y vamos a identificar algunos valores claves para que ustedes vean exactamente cómo funciona el transformador interno en el equipo. Entonces, aquí tenemos nuestro transformador. Este es el transformador. Este dibujo es el transformador. Tenemos dos bobinas,
a esta bobina, que es este alambre enrolladito de cobre, le vamos a llamar bobina primaria, y a esta otra bobina, que es otro alambre enrolladito de cobre, le vamos a llamar bobina secundaria. Recuerden que este es el núcleo, que literalmente es un pedazo de hierro. Este es el núcleo. Vamos a llamar núcleo de hierro. Ahí es en color azul. Bueno, miren qué pasa. Va a venir y va a entrar una corriente. ¿Ok? Va a entrar una corriente. Aquí entra una corriente. Corriente. ¿Ok? Va a entrar una corriente. Esa corriente va a tener un voltaje llamémoslo un voltaje BP, que significa voltaje primario. Y fíjense muy bien, va a entrar nuestra corriente, entra por aquí, empieza a dar vueltas por todo esto, empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas. O sea, imagínense que fuese como un tobogán y la corriente está dando vueltas por todo esto. Imagínense eso, que la corriente está dando vueltas por todo esto, se pone a dar vueltas por todo esto y aquí sale otra vez parte de la corriente. Aquí sale, ok. Pero mi pregunta es, ¿recuerdan ustedes en la clase de electromagnetismo qué pasaba cuando tenemos una corriente que se pone a dar vueltas? ¿Qué genera? ¿Qué genera mi corriente cuando se pone a dar vueltas? Calor. Sí, correcto. Genera calor, correcto. Técnicamente está en lo correcto. Pero ¿qué otra cosa genera cuando mi corriente viene y se pone a dar vueltas en un conductor? Aumenta el voltaje. Un campo magnético. Sí, técnicamente sí. Y eso lo vamos a ver ahorita. Pero ¿qué más pasa? ¿Qué fenómeno se origina ahí cuando mi corriente se pone a dar vueltas en un conductor? Recuerden, que hace electromagnetismo. No aumenta el voltaje. Sí, ya vamos a ver sobre eso. Sí aumenta el voltaje, ya vamos a ver sobre eso. Pero ¿qué otra cosa pasa? ¿Qué vieron ustedes que se formaba cuando teníamos mi corriente que empezaba a dar vueltas por un conductor? ¿Qué se formaba? Energía. No exactamente, no exactamente. Electricidad. No exactamente. No, electricidad es lo que está pasando, corriente es lo que está pasando. ¿Sabe? Recuerden. ¿Alguien que recuerde esa parte? Por puntos extra. ¿Alguien que recuerde esa parte? ¿O yo me gano los puntos extra? Vaya, pues yo me los voy a ganar. Lo que se forma es un campo magnético. Recuerden la clase de electromagnetismo. Vamos a ver. Voy a abrir la presentación de... Yo se lo dije, Lick, y usted me dijo que no, ¿Qué me dijo usted, Lidia? que era un campo magnético. No, me está viviendo, Lidia, si no me dijo No, eso. de verdad se lo dije. Lo que pasa es que una chava habló al mismo tiempo y se dijo, no, no es eso. Entonces yo por eso No. me quedé callada. Pensé que me había dicho a mí. No, Lidia, no. Electricidad. No, Lidia. Sí, es cierto, pero la próxima mejor se lo voy a repetir. Vaya, pues está bien. Para la próxima van a haber otras oportunidades. Vaya. Entonces miren que lo que se forma es un campo magnético. Aquí se está formando un campo magnético. Está formando un campo magnético, viaja exactamente a donde la otra bobina. Y entonces pregunta, ¿qué pasa cuando pasa un campo magnético en medio de un conductor o cerca de un conductor? ¿Recuerdan la clase de electromagnetismo que tuvimos en la unidad 1? ¿Qué pasa cuando tenemos un campo magnético? ¿O qué pasa? Imagínense que tenemos un imán, solo que el imán es invisible, pero ya sabemos que todo imán emite un campo magnético. ¿Y qué pasa cuando ustedes acercan un imán a un conductor? ¿Qué pasa cuando ustedes acercan un imán a un conductor? Imagínense que hay un imán aquí, que lo están metiendo aquí en medio de esa bobina. Imagínense que este es un imán. ¿Qué pasa cuando ustedes meten un imán cerca de un conductor? O sea, cerca de un alambre de cobre. ¿Qué vimos nosotros en ese momento? Se pega porque el alambre de cobre lo atrae. No, pero sí, o sea, yo sé que se atrae, técnicamente sí está en lo correcto, pero ¿qué más pasa? ¿Qué más puede pasar? Genera corriente. Exactamente, ahí está el otro punto. ¿Quién dijo eso, por favor? ¿Quién dijo eso? Yo, Ángel. Ángel, ok, Ángel dijo eso, Ángel tiene... Yo también lo dije. No, ahí me están viviendo. Ok, Ángel, recuérdeme esto, qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? 27, ¿verdad? Listo. Sí, 27. Listo, Ángel. Ahí me tiene que recordar, pero al final del periodo, tiene que recordar ahí. Inge, aquí están mis puntos extras. Recuerda que participé en aquella clase. Ok, entonces tenemos que se genera corriente.
Se está generando corriente en este otro conductor y la corriente se está generando literalmente. Lo voy a poner con color rojo. Se está generando corriente y miren que esa corriente también empieza a dar vueltas por todo este conductor, por esta bobina. O sea, se pone a dar vueltas por toda esta bobina, de tal manera que la corriente, en este caso, si no me equivoco, sale por aquí. Saldría por aquí la corriente. Entonces tenemos corriente que está saliendo por esta dirección. Ok. Pero entonces, esta corriente que está saliendo tiene un valor diferente de voltaje a esta otra corriente que está saliendo aquí, que estaba entrando aquí. Y a ese valor de voltaje le vamos a llamar V sub S. V sub S va a significar voltaje primario. Bueno, voltaje de la bobina secundaria. Eso es lo que va a significar. Voltaje que sale en la bobina secundaria. V sub P va a significar voltaje en la corriente que entra a la bobina primaria. Vamos a identificar otros valores. Vamos a borrar esto de aquí y vamos a identificar otro valor. El N sub P y lo que es el N sub S. ¿Qué va a significar cada uno? El N sub Número P, de vueltas, primario y secundario. Exactamente, eso es lo que va a significar número de vueltas de la bobina primaria. Eso es lo que va a significar. En este caso, ¿cuántos números de vueltas cuentan ustedes en la bobina primaria? ¿Cuánto cuentan aquí ustedes? Solo cuenten. Yo Una, cuento dos, tres, 12. 12 por ahí. Todos cuentan 12. 12. Sí, eso es lo que exactamente lo que significa. ¿Cuántos números de vueltas hay en la bobina primaria? Y vamos a identificar en el N sub S, que va a significar el número de vueltas de la bobina secundaria. Entonces, estos dos valores, bueno, todos estos valores, el voltaje, recuerden, voltaje de la bobina secundaria, voltaje de la bobina primaria, número de vueltas de la bobina secundaria y número de vueltas de la bobina primaria se van a relacionar con esta ecuacióncita que le vamos a conocer como ley de transformador. A esta ecuacióncita le conocemos como ley de transformador. Y esto básicamente lo que nos dice es cuánto será el voltaje de la corriente que sale en la bobina primaria. Eso es lo que va a significar esto lo vamos a conocer como ley de transformador. Si lo vemos conceptualmente, porque una ecuación es... En la bobina secundaria. Ah, perdón, sí, gracias. Sí, porque estamos con bobina secundaria. Gracias, secundaria. Entonces, lo que va a indicar eso, ¿cuánto es la corriente? ¿Cuánto va a ser el voltaje de la corriente que va a salir en la bobina secundaria? Es eso. Ok, vamos a hacer un ejemplo ahorita, repito, para que ustedes vean, para que ustedes vean la función de este transformador. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar esto? Sí. ¿Lo copiaron? Ok, perfecto. Entonces vamos a borrar todo esto y quiero que vean aquí lo siguiente. Tenemos un primer ejercicio, miren. Dice, si la bobina primaria llega a un voltaje de 220, es de 220 donde lo hemos visto antes. La corriente que manda la Es N. el valor que manda el Exactamente. N. Este es la corriente que manda el voltaje, la corriente que manda el N. El voltaje que manda el N. Ok, entonces nos dice, bueno, aquí está entrando una corriente y esta tiene 220 voltios. 220 voltios, que es la que me manda el N. O sea, imagínense que el N viene y está llegando corriente en mi equipo. Y como dijimos que este transformador está dentro del generador de alto voltaje, ahí es donde vamos a ver la magia que es mi transformador. Y esta dice que la bobina primaria tiene un total de 200 espirales. Cuando escuchen espirales, vueltas en el alambre, es lo que significa. O sea, aquí hay 200 vueltas. Básicamente es lo que hay aquí. 200 vueltas. Vamos a apuntar aquí. 200 vueltas hay aquí. 200 vueltas. Solo que obviamente aquí no se miran 200, pero tengan imaginación porque obviamente nadie se va a poner a dibujar 200 vueltas ahí en el alambre, ¿no? ¿Verdad? Entonces, imagínense que hay 200 vueltas. ¿Cuánto será el voltaje salir en la bobina?
secundaria, o sea, cuánto va a ser el voltaje de salida aquí. Básicamente nos pregunta cuánto va a ser el voltaje secundario, o sea, BS. ¿Cuánto va a ser B sub S? Si esta tiene 100.000 espirales, o sea, 100.000 vueltas. Lo que significa es que esta va a tener 100.000 vueltas. Qué montón, ¿verdad? Qué montón de vueltas. Entonces, vamos a estimar. Vamos a hacer un poco de álgebra. Tenemos aquí nuestra ley de transformador, que es la que acabamos de ver ahorita. Ley de transformador. Ley de transformador. Transformador. Y vamos a despejar para B sub S, porque es lo que necesitamos encontrar. Miren aquí, necesitamos encontrar B sub S. Aquí de hecho lo tenemos. B sub S. Vamos a despejar para B sub S. Simplemente vamos a mandar a multiplicar P sub P. Y miren cómo nos queda la ecuación dividida. Entonces tenemos aquí cuánto es el número de vueltas. N sub P, 200 vueltas, que es de la bobina primaria. N sub S, 100.000 vueltas de la bobina secundaria. Y B sub P de la bobina primaria, 120. Hacemos esto, lo ingresamos dentro de la calculadora. Ingrésenlo dentro de la calculadora y me confirma, les da este valor. Sí. ¿Confirmamos todos? Sí. Sí, ¿les da este valor? ¿Todos? Sí, Entonces, sí da. miren cuánto es el voltaje ahora. 110.000 voltios. ¿Qué significa esto? Que ya tengo un voltaje alto para generar, que ya tengo un voltaje alto. Esto es lo que va a pasar. Va a venir la corriente que me manda el N, que es 220, aquí me faltó la B, que me manda el N, va a pasar por mi transformador. Resulta que mi transformador tiene dos bobinas con determinadas vueltas, una bobina en este caso con 200 vueltas y otra bobina con 100.000 vueltas. Y cuando la corriente salga por la bobina 100.000 vueltas, la corriente que sale de ahí va a tener este voltaje de 110.000 voltios y esa corriente es la que me va a ir a formar los rayos X. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que ya tengo ya tengo una corriente con alto voltaje para generar rayos X en el equipo. Eso es lo que significa. Porque miren cómo ahora tengo 110.000 voltios. Entonces, ahí es donde sale mi alto voltaje. Miren cómo pasamos de 220 voltios ahora a 110.000 voltios. Y esto es lo que me va a permitir a mí a generar los rayos X para el estudio. Ok. ¿Preguntas con esta parte? No. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Listo. Vamos a borrar esto entonces. Y vamos a ir al siguiente. Vamos al segundo ejercicio. Vamos al siguiente y nos pregunta, si la bobina primaria llega a un voltaje de 220 voltios y esta tiene un valor de 200 espirales, o sea, básicamente es lo mismo, no cambia mucho. ¿Cuánto será el voltaje de salida en la bobina que tiene 60.000 espirales? Entonces nos dice, ok, aquí está entrando 220 voltios, que es la que manda el N, 220 voltios, listo. Y aquí está entrando 220 voltios a la bobina primaria tiene 200 vueltas, pero resulta ahora que esta bobina secundaria va a tener 60, bueno, esta bobina secundaria ahora va a tener 60.000 vueltas, aquí nos dice, la secundaria va a tener 60.000 vueltas, 60.000 vueltas, y dice que va a salir una corriente, que es la que necesitamos encontrar con cierto voltaje de sub S. Vamos a encontrar ese voltaje de sub S, y mire, aquí vamos a hacer la misma historia. Tenemos nuestra ley de transformador. Vamos a despejar para B sub S. Para despejar, obviamente, lo único que tengo que hacer es mandar a multiplicar B sub P. Y aquí tengo mi ecuación para calcular el valor de B sub P, 220 voltios, que es la corriente que entra de la bobina primaria. B sub S, que es lo que necesito encontrar. N sub P, que es 200 vueltas. Aquí mismo me dice cuántas vueltas tiene. Y N sub S, perdón, aquí voy a corregir rapidito. Aquí corregí, no me fijé. Tengo 60, tiene que ser 60.000. Voy a corregir eso ahí. 60.000. Entonces, tengo 60.000. Perfecto. Simplemente aplico todo esto dentro de la ecuación y estimo el voltaje que tengo ahora. ¿Cuánto tengo? 66.000 voltios.
Pregunta, ¿cuánto es esto en KB? ¿Cuántos son 66.000 voltios en KB? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Me están escuchando? ¿Están ahí? Sí. Ok. ¿Cuántos son 66.000 voltios en KB? A KB. ¿Cuántos son? ¿Cómo lo estiman? K es 10 a Sería- la 3. Ujú. ¿Cuánto sería? ¿Cuántos serían 66.000 voltios a KB? Ok, serían 66 KB. Ok, entonces, miren, ve, va a pasar lo mismo que ayer. Zoom va a terminar la reunión, ahorita, bueno, se ha terminado automáticamente, pero por favor vuelvan a ingresar. Vuelvan a ingresar. Ya voy a solucionar esto. Pasa que no me quedó chance. Voy a finalizar la reunión ahorita y por favor vuelvan a ingresar todos los 25 que estamos aquí. Entonces, nos vemos dentro de un par de segundos. Ok, por mientras van ingresando los demás, aquí está, vamos haciendo todo este ejercicio mientras van ingresando todos. Vayámonos adaptando. Lick, ¿Sí? es que yo entré unos minutitos tarde por la lista. ¿Nombre? Más. Jennifer. Sí, Hernández Berríos. Ok. Usted es la misma que me escribió hace poco. ¿Ah? Es que aquí me escribió, dice. Me No, no, puso, no. mire que estoy Yo en mi colonia. Bueno, no sé quién no, es. no soy esa. Listo. Ok. Ah, listo, Jennifer. Lick, en el primer ejercicio son 80.000 o 8.000. Tiene razón, disculpe. Sí, aquí cometí un error. 80.000 son. Aquí son 80.000. Sí, solo es eso. Nada más. 80.000.
¿Estamos listos? ¿Estamos listos todos? ¿Estamos listos? Sí. ¿Los demás estamos listos? Sí. Ok. María Aguilar. Sí, María Aguilar. ¿Cuánto Dígame. es el voltaje de salida? ¿Cuánto le dio el voltaje de salida, María Aguilar? Primero me lo dio 44,000. Ok, ¿confirmamos todos? Sí, así me llamé. igual. Listo. Esto 44,000 es 44 kilovoltios KB. Excelente. Lo único que tenían que hacer era nada más P sub S. Solo tenían ahí que aplicarle cosas. En este caso serían 220, bueno, 110 voltios por 80,000 entre 200. Y esto les daría 44,000. ¿Confirmamos? ¿Sí o no? Es lo único que tenían que hacer. Y vamos a ver segundo. Ok, Nazaret. ¿Me escucha? Sí, sí lo escucho, solo déjeme terminarlo, porfa. Es que no lo hice rápido, solo déjeme calcularlo ahorita en la calculadora. Está bien, Nazaret. ¿Estamos listos, Nazaret? Bueno, no sé si esté bueno, ingeniero, pero me dio 2,385. ¿Confirmamos todos? A mí me Da da 66. 66. Da 66,000. Ah, 66,000. El mismo. Sí, Pero- eso me da. Qué raro. Ok, vamos a ver. Recuerden, BS igual a... sería en este caso 110 voltios por 90,000. Y aquí abajo sería 150. Entonces, confirmado, le da 66,000. Sí. Ya lo corregí, licenciada, sí, tenían razón. Ya lo corregí. Ok, listo. Entonces, bueno, esto es básicamente la función del transformador. Vamos a borrar esta parte. ¿Preguntas por el momento con todo esto? No, Ok, No. entonces vamos a continuar. Vamos con el otro principio. Fíjense muy bien que recordemos entre lo que es corriente alterna y corriente continua. Ustedes me dijeron, ¿verdad? De que lo que es la corriente continua, el voltaje no cambia, y lo que es la corriente alterna, el voltaje va a cambiar. Por eso es que el voltaje aquí en la corriente alterna lo tengo se ve en forma de onda. Vamos a creer aquí que esta es la alterna. Voltaje, corriente alterna. Y esto es mi voltaje, corriente continua. Voltaje, corriente continua. Ok, ya sabemos bien eso. Ahora les pregunto a todos, ¿qué tipo de voltaje me manda la NE? ¿Un voltaje con corriente continua o un voltaje con corriente alterna? ¿Qué voltaje manda la NE? ¿Continua o directa? Bueno, ¿continua o alterna? ¿Cuál manda? ¿Cuál es el que dijimos que mandaba la NE? ¿Lo que es la alterna o lo que es la continua? Yo digo que es continuo. Ah, no, alterna. Alterna, ok. ¿Quiénes más dicen alterna o quiénes Sí, dicen alterna continua? porque así llega a rangos más largos. Exactamente. Sí, exactamente. Sí, es por esa razón, porque es que la corriente alterna tiene la ventaja que llega a más distancias que la corriente continua. Por ejemplo, imagínense que la central eléctrica esté en el cajón, o vaya, las térmicas, digamos que tengamos una central térmica en el sur, en San Lorenzo, y para mandarla a Tegucigalpa, ¿son cuántos kilómetros son de aquí, de San Lorenzo a Tegucigalpa? Más o menos alguien tiene ese dato. ¿Cómo cuántos kilómetros son?
bueno, no recuerdo, creo que son más de 100 kilómetros, eso sí. Entonces, enviar corriente, enviar electricidad a más de 100 kilómetros, no les va a alcanzar si es por corriente continua. Entonces la tienen que mandar alterna, porque esta sí tiene un largo alcance. Entonces lo que hace la LNE es mandar corriente continua. Corriente alterna. Manda corriente alterna. Eso es lo que manda. Ok. Es lo que me va a mandar a mí. Pero pasa una cosita, y eso es lo que vamos a abordar ahorita. Fíjense muy bien, y aquí voy a ir a lo siguiente, que mi equipo tiene que tener un rectificador de voltaje. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Primeramente, ¿qué es rectificador de voltaje? Bueno, básicamente la rectificación es convertir corriente alterna a continua. Alterna a corriente continua. ¿Por qué necesito un rectificador? Pasa lo siguiente, y aquí vamos a volver a lo que es el tubo rayos X. Ok, vamos a dar una pausa por un momento, vamos a abrir la presentación del tubo rayos X para explicarles por qué necesito yo corriente continua y por qué está eso. Ok, vamos a abrir ahorita la presentación del tubo rayos X. Quiero que vean una cosa. Tengo aquí mi presentación del tubo rayos X. Me voy a donde está el tubo rayos X. Y, ok. Aquí recuerden esto. Recuerden cuando vimos esta presentación en su momento. ¿La están viendo ahorita? Sí. Sí. Ok. Aquí tenemos, recuerden que aquí tenemos nuestro cátodo. Recuerden que el cátodo emite electrones de un filamento. Imagínense que aquí tenemos el cátodo. Emite electrones. Y tenemos nuestro ánodo, que el ánodo es como un disco, bueno, es un disco giratorio básicamente. Eso lo vimos también en su momento. Y pasa una cosita. Aquí vemos electrones. ¿Y qué son los electrones? Pregunta, cuando los electrones se mueven, ¿qué existen? Cuando tenemos electrones en movimiento del cátodo al ánodo, ¿qué hay aquí internamente? Corriente. Corriente, exactamente. Tenemos corriente. Corriente. Exactamente, hay corriente. El asunto es que esa corriente debe ser continua. Debe ser continua. ¿Por qué debe ser continua? Tiene que ser continua porque la corriente alterna no va a dar un... ¿cómo me explico? Porque es que estos electrones fluyen continuamente hacia el ánodo. Si tenemos una corriente alterna, esto es lo que va a pasar. Mire, de repente vengamos y tenemos aquí en una corriente continua, tenemos una corriente alterna, vamos a tener que en un lapso, de repente dejan de haber electrones, y ahora mis electrones cambian de dirección. Y ahora en vez de verlos hacia esta dirección, mis electrones de repente cambian de dirección hacia este otro lado. ¿Por qué? Porque el voltaje está variando en polaridad. Entonces, esto lo que va a ocasionar, cuando mis electrones estén cambiando de dirección a la otra dirección, esto lo que va a ocasionar es que los rayos que se generen no sean continuos. O sea, sino que sean pulsos intermitentes, sean como pulsos, sea como, imagínense, que sea como una serie de pulsos de luz. Algo así estaría emitiendo lo que son los rayos X del equipo. Pero entonces nosotros no necesitamos eso. Nosotros necesitamos una corriente continua para que los rayos X se emitan de manera continua y no en pulsos. Entonces, ya viendo este principio, vamos a volver aquí a la presentación que estábamos ahorita. Y tenemos aquí un rectificador de voltaje. Básicamente, nosotros, y vamos a poner aquí esto, queremos una corriente continua. Nosotros queremos, para el equipo, una corriente continua para que el tubo rayos X, emita rayos X continuamente. Que accidentó. Dani está haciendo bulla. Dani, micrófono, para que emita rayos X continuamente. Ok, entonces está este asunto, que yo quiero mi corriente continua porque yo quiero que el equipo emita rayos X continuamente y que no los emita así de repente se me apague, o sea, de repente me deja emitir rayos X, otro lapso sí, otro lapso no, otro lapso sí. Entonces yo necesito corriente continua para que mi equipo emita rayos X continuamente al momento en que yo lo estoy trabajando, ok. Entonces para eso existe lo que es el rectificador de voltaje. El rectificador de voltaje, miren aquí, el tubo rayos X necesita una corriente continua para emitir rayos X de una forma continua durante el tiempo que esté funcionando. La rectificación es el proceso de convertir corriente alterna a corriente continua.
Y este proceso es gracias a esta praga que ustedes ven aquí. Esto le llamamos rectificador. Esto aquí es un rectificador y lo tiene internamente nuestro generador de alto voltaje. Esto es un rectificador. Y su función es convertir, su función es convertir corriente alterna, que es la que manda el N, a corriente continua, que es la que necesitamos. Entonces, esa va a ser la función. ¿Cómo funciona? Créanme que es muy complejo. Es muy complejo la manera en cómo funciona. Es muy complejo, realmente. Entonces, se lo voy a explicar de la siguiente manera. ¿Cómo exactamente convierte eso? ¿Puedo borrar esto y continuar? Sí. Sí. Ok, vamos a explicarle brevemente, que por cierto no soy experto también en este tema. Creo que esta parte aquí se lo explicaría súper bien un ingeniero electrónico, como el ingeniero Ioni. El ingeniero Ioni, no sé si ustedes lo conocen. ¿Conocen al ingeniero Ioni? ¿Han llevado alguna clase con él? Sí. Sí, bueno, él les explicaría súper bien esta parte porque él es ingeniero electrónico. Yo tengo, le voy a ser sincero, uno zapatero a sus zapatos, ¿verdad? Yo soy experto en lo que es sobre aerológica, control de calidad en los equipos, procesamiento de señales de información para imágenes médicas, pero en la parte electrónica no fue mi fuerte, obviamente, no es mi especialidad. Pero explicándoles un poquito, básicamente, primero necesitamos el voltaje. Primero necesitamos el voltaje, que el voltaje tenga el valor adecuado para el equipo. Y miren cómo aquí tenemos el transformador. ¿Cuánto tiempo nos queda? Miren que aquí tenemos el transformador. Tenemos el transformador. ¿Y qué hace el transformador? Obviamente lo que hace es aumentar el voltaje de la corriente que llega. Miren aquí que aumenta, llega la corriente. Esto es corriente alterna. Miren aquí cómo sé que es alterna porque tiene forma de una onda. Perfecto. Entonces viene mi corriente, pasa por el transformador y me deja la corriente en el voltaje más adecuado para trabajar, para generar rayos X. Pero el asunto es que el voltaje aquí siempre sigue siendo un voltaje alterno, de corriente alterna. Ok, entonces, ¿qué pasa? Yo necesito que esta corriente se convierta en continua. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir esta corriente y va a pasar por ese rectificador. Entonces, para que pase por el rectificador, va a pasar por este elemento y me va a generar ya una corriente con una sola polaridad. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Este es el tipo de corriente que me va a generar después de que pase por el rectificador. O sea, si se fijan bien, ya no está esta parte de aquí, porque eso es básicamente lo que hace. Lo que hace es permitir de que solo pase el voltaje con polaridad positiva y resta ahí el voltaje con polaridad negativa. Eso explicándole de una manera simple, porque esto es un tema un poco, créanme, que es algo complejo. Es algo complejo. Entonces, vamos a borrar esto de aquí y vamos a continuar con esta parte. Entonces, miren, el asunto es que yo no quiero un voltaje así, tampoco me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque aquí me está enviando un voltaje en pulsos al equipo. Esto es un voltaje en pulsos. Esto es un voltaje en pulsos. Ok, pero yo no quiero un voltaje en pulsos. Yo quiero un voltaje que sea más continuo como una línea recta. Esto no me sirve si yo mando esto al equipo. Mi equipo va a emitir rayos X todavía en pulsos, porque los va a emitir así como en pulsos, los va a emitir como que si fuera una lámpara que estuviera apagando y encendiendo rápidamente. Y yo no quiero rayos X así. Entonces lo que va a pasar luego es que los equipos, además de un tipo rectificador, tienen dos rectificadores que me van a permitir a mí terminar con un voltaje de esta manera. Ok. El voltaje ahora, cuando yo implemento más rectificadores, me va a terminar de esta manera. Pero ¿qué pasa aquí? El voltaje que me está generando aquí tampoco me es útil para generar rayos X porque me varían muchísimo los valores. Miren que de repente tiene un valor cercano a 0 y ahora tiene un valor pico, ahora un valor cercano a 0, ahora un valor pico, ahora un valor cercano a 0, ahora un valor pico. Este piquito de aquí es lo que llamamos KVP, el famoso KVP. ¿Qué significa KVP? Kilovoltio. ¿Kilovoltio qué? Pico. Ajá, kilovoltio pico. Kilovoltio pico. Y aquí donde sale es ese kilovoltio pico, porque el voltaje son como piquitos, así. Son como piquitos. En un momento es bajo,
en otro momento es alto, en un momento bajo, en otro momento alto, bajo, alto. Y aquí me está variando muchísimo el voltaje. El problema es que si sigo y mando nuevamente este voltaje al equipo, el voltaje me va a ver tanto que puede poner en riesgo también al equipo y también al tipo A de rayos X que va a salir. El tipo A de rayos X que va a salir no va a ser rayos X tan eficientes como si yo tuviese una corriente completamente continua. Ok, entonces, ¿qué va a pasar luego? Luego, voy a borrar esta parte de aquí. Y lo que va a pasar luego es que mi equipo pasa por un proceso llamado potencia de fase. Este también es complejo. Este es complejo, pero básicamente lo que trata de hacer la potencia de fase es unir varios ciclos de voltaje en uno solo, de tal manera que yo me acerque a una corriente lo más continua posible. Y es esto. Esta es la corriente continua que se desea para el equipo. Y eso, fíjense muy bien, que aquí esta parte es un poquito compleja, pero lo que está haciendo aquí es que aquí tengo un voltaje, luego aquí tengo la unión de tres fases de voltaje, y esa unión de tres fases de voltaje le voy a llamar como equipo trifase. ¿Qué es lo que me va a enviar? Ese tipo de voltaje, equipo trifase. Lo que va a mandar es ese tipo de voltaje, que es un voltaje ya más continuo. Un voltaje más continuo. Y son la mayoría de los equipos que tenemos nosotros. Un equipo trifase, cuando ustedes escuchen esa palabra, significa que les están enviando un voltaje pero muy cercano a lo que es un voltaje continuo, de corriente continua. Bueno, rapidito, porque ya son las 6. Ya son las 6 y no les voy a interrumpir más. Aquí vemos finalmente los diferentes tipos de voltaje y cuáles son los que más nos sirven. Esto, lo que ustedes están viendo ustedes aquí, es un voltaje semionda, que es un voltaje donde tengo una corriente alterna que solo pasa la polaridad positiva. Aquí tengo un voltaje de onda completa, que básicamente tengo la onda completa, pero el voltaje que tenía polaridad positiva ahora pasó a ser, que tenía polaridad negativa, pasó a ser polaridad positiva. Tengo aquí mi voltaje de fase triple, que es lo que usualmente trabajan los equipos, es ese tipo de voltaje que más me manda. Tipo de voltaje más común. Este es el voltaje más común. Voltaje más común. Y luego tengo lo que es el de triple fase de 12 pulsos o de alta frecuencia, que este voltaje es el que más se acerca, este de alta frecuencia es el voltaje que más se acerca a corriente continua. Voltaje que más se acerca a corriente continua. Ok, entonces vamos a terminar hasta aquí. Esta parte, solo quiero los puntos bases, nada más, lo que es la rectificación y por qué necesitamos rectificar el voltaje. Nada más eso es lo que necesitaba. Lo demás solo es para que lo conozcamos brevemente. Entonces vamos a terminar la reunión por hoy. Y les aviso si nos vemos mañana. Yo les voy a avisar porque quiero ver de qué manera podemos avanzar rápido porque vamos un poquito atrasitos. Entonces les voy a avisar si nos reunimos mañana o trabajamos de otra manera. Entonces por hoy nos vemos hasta aquí. Y nos vemos hasta la próxima entonces. Feliz noche a todos. Gracias, Lid. ¿Listo? Gracias.